Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Hay una situación que se ha venido divulgando a través de los medios y es el hecho de que personas pertenecientes o no a instituciones oficiales han tomado la iniciativa de marcar viviendas que supuestamente están desocupadas con la idea de no permitir que esas viviendas estén vacías mientras sus propietarios están en el exterior, con la idea de dárselas a personas que necesitan la vivienda. Esto ocurre, según denuncias, tanto en apartamentos de Misión Vivienda como en otros lugares. Yo no quiero crear alarma, por el contrario, lo que quiero es llamar la atención del Ejecutivo Nacional, de los entes responsables en cuanto a la garantía de derechos de las instituciones, la Defensoría del Pueblo, por la propia Fiscalía, los ministerios asociados a la protección de los derechos de la familia, de los niños, las niñas y los adolescentes, en cuanto al riesgo que una iniciativa de esta naturaleza puede traer para nuestra sociedad. No se puede permitir este tipo de acciones que pueden generar confrontación física entre propietarios o familiares de propietarios de vivienda, gente que ha tomado la decisión de irse del país por la razón que sea, y personas que quieren ocupar esas viviendas. En Venezuela, hasta la fecha, hay una constitución que tiene que ser respetada, la constitución que garantiza el derecho a la propiedad y garantiza los derechos de las familias. Y es necesario que el Estado venezolano, que el gobierno venezolano garantice esos derechos. Y yo exijo, exhorto, conmino a los responsables de estas políticas, a los voceros que tienen que dar la cara frente a estos casos, a que le hablen al país claramente y a que se desmarquen de este tipo de iniciativas que son contrarias a la paz social, que son contrarias a la Constitución y que sobre todo pueden generar un clima de confrontación entre ciudadanos. Así que mi comentario viene por esa vía y bueno, creo que una palabra en ese sentido sería necesaria, porque bueno, están circulando muchas cosas por las redes, pero hay denuncias concretas de carne y hueso de personas que han salido a través de algunos medios haciendo este planteamiento, pues quejándose de que están siendo despojadas de su vivienda, y eso es sumamente grave. Hasta aquí mi comentario de hoy. Y bueno, quiero presentar a nuestro invitado, que es Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien recientemente fue puesto en libertad luego de haber pasado más de 100 días preso en Fuerte Tiuna. Bienvenido, Edgar Zambrano. Gracias, Vladimir. Gracias por venir. Y gracias por la solidaridad como comunicador y del canal. Bueno, gracias a ti por venir, Edgar. Bueno, estas situaciones ocurren y de lo que se trata es de analizar un poco, Edgar, el contexto en el cual se da tu liberación y con cuál mensaje sales tú de tus días de encierro en esta difícil coyuntura venezolana. El contexto de la liberación, en primer lugar, nunca debí estar en prisión. No cometí ningún delito. En segundo lugar, se conjugaron una serie de situaciones, de trabajos, de acciones, de muchos factores. Mi familia, por ejemplo, que tuvo un protagonismo fundamental en esto, mi esposa Sobella, mi hija Sue, mi hija Soleil, mi hermana, el esposo de mi hija Soleil, de mi hija Sue, que tuvieron 235 días de mi prisión pendientes y ejerciendo ante la negación del legítimo derecho a la defensa por consanguinidad las gestiones frente a los operadores de justicia. La Unión Europea, gobiernos del continente, cancilleres del continente, el gobierno de España, la Santa Sede del Vaticano, la Conferencia Episcopal, la Nunciatura Apostólica, muchísimas expresiones. Yo no le debo al gobierno absolutamente nada. El gobierno me debe a mí y a mi familia y a mi partido y a la democracia venezolana 135 días de cautiverio y de aislamiento
en solitario. Que se da un hecho a través de unos compañeros que forman parte de la diversidad política, de la pluralidad política del país. Esas iniciativas tienen en determinado momento que valorarse desde el punto de vista fáctico. Tenemos allí 3 o 4, que recuerde ahora, propuestas que están en la mesa. Si tú revisas el petitorio de Oslo, el petitorio de República Dominicana, los petitorios que anteriormente han sido puestos en escena para resolver el conflicto político venezolano, todos son exactamente iguales y con el mismo propósito. Y con ese propósito es que nosotros tenemos que saludar que llegue la política, porque la política hace rato se nos fue de las manos. Edgar, pero tu liberación no tiene en lo absoluto que ver con la gestión que hicieron con el acuerdo firmado el lunes de la semana pasada entre el gobierno y un grupo de dirigentes de partidos de oposición, partidos pequeños, grupos parlamentarios, encabezados por Timoteo Zambrano, por Felipe Mujica y otros dirigentes, Claudio Fermín, etc. Repito, Vladimir, ni le debo nada al gobierno, ni le debo nada absolutamente a nadie. Hay hechos políticos que se dan en consecuencia, porque es la acción política. Ahora, esa acción política la hemos venido desarrollando durante 20 años. Ahora, el gobierno también juega y tiene su tablero. Tiene su tablero e incluso varios tableros para jugar a la política. El gobierno o quienes ejercen el poder tienen su estrategia para permanecer en el ejercicio del poder. Y la oposición, la sociedad democrática venezolana, tiene una estrategia para, por la vía de la Constitución, por la vía de la política buena, por la vía de la inteligencia política, desplazarlos del poder. Entonces, en esa confrontación por el poder y por la defensa del poder, se producen muchos hechos. Tú hablas de la política buena. ¿Cuál es la política mala? Tenemos que revisar los hechos que han ocurrido en el país desde los años 90 a la presente fecha. A muchos no les gusta hablar de la antipolítica, pero hay que hablar de la antipolítica, porque esa antipolítica que construyó las bases para la llegada de Hugo Chávez al poder tiene un costo y tiene un peso. ¿Cómo esa antipolítica confluye en la llegada de Chávez? Esa antipolítica que fue ejecutada por la plutocracia venezolana, factores mediáticos y económicos para tener un presidente. Vieron en Chávez la oportunidad de tener un presidente y se equivocaron. Pero en ese tránsito destruyeron, minimizaron los partidos políticos, el liderazgo político nacional. Incluso, recordemos aquella frase célebre de freír las cabezas de los militantes de Acción Democrática. Entonces, esa antipolítica que tuvo el éxito de minimizar la presencia de los partidos políticos llamados por ellos tradicionales y de sus líderes políticos, no cobró con la llegada de Chávez al poder. Chávez les recibe el primer gajo de documentos cuando estos acuden a hacer validar sus facturas. Chávez les dio menudencia y cuando fueron por el segundo lote de facturas, Chávez se las llevó al bolsillo de atrás y todos sabemos lo que eso significa, pero quedaron los partidos políticos reducidos y se impone entonces en el país la desgracia, el drama, la terrible situación que vive Venezuela. Tenemos que hacer una pausa. Edgar Zambrano La Una es nuestra etiqueta. Te dejo una pregunta pendiente. El 30 de abril, ¿fue una consecuencia de la buena política o de la mala política? Ya venimos con Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y también miembro del Centro de Acción Democrática.
Presidente nacional del partido. Además de eso vamos a hablar un poco también de la situación interna de AD, ¿Cómo no? porque se han dicho muchas cosas. Ya venimos con Edgar Zambrano. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. Una y 15 minutos de la tarde. A esta hora hacemos un avance en Noticias Globovisión.